¿Qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sensor UABC. Mi nombre es Luna Hernández y junto a mí se encuentran mis compañeros. Hola a todo nuestro público, yo soy Antonio Herrera. Buen día, gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Roberto Sánchez. Y yo soy Carlos Mastache. Esperamos que hayas disfrutado esta Navidad y Año Nuevo. Con propósito de estas festividades, te presentaremos datos interesantes de ambas celebraciones. Primero comenzaremos con nuestra cápsula especial, donde conocerás la experiencia de nuestros cimarrones en los colectivos que buscan personas desaparecidas. Y luego pasaremos a nuestra sección de Foro. Ya comienza Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. Se multiplican las denuncias por desaparición de personas. Según autoridades municipales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, en lo que va del año se han reportado al menos 400 desaparecidos. Hasta Tijuana, donde fue encontrada una fosa clandestina con varios cuerpos al interior de la misma. Se están llevando a la juventud de Tijuana y Tijuana se está convirtiendo en tierra de nadie. Pues el objetivo del colectivo, como el de todos, es encontrar a nuestros hijos que están desaparecidos, en este caso el mío y el de mis compañeras, que no nada más son hijos, también hay personas que buscan a sus hermanos, a sus papás, diferentes, ¿no? Pero en realidad todos somos víctimas y pues surgió por la necesidad de encontrarlos porque las autoridades desgraciadamente no nos han apoyado como debe de ser y se tardan mucho y nosotros como víctimas no tenemos tiempo. Estamos desesperados por encontrarlos y por tener una respuesta. Creo que mi expectativa al iniciar el proyecto es que no íbamos a tener contacto tan directo con las personas involucradas dentro de los colectivos o de algún comité relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas. Conforme íbamos avanzando, pero al final de cuentas todo salió bien. Uno de los principales problemas o con mayor frecuencia que tuvimos fue como el traslado, ya que pues dependíamos 100% de las personas y en ocasiones sean pues traslados de hasta una hora de camino y básicamente nos ateníamos a la hora en que terminaban de hacer toda su labor. Una de las cosas que yo aprendí es que la fe los une hasta encontrar a sus hijos.
aprendí es que la esperanza es lo último que muere. Básicamente todo es una lucha incansable de los padres por la búsqueda de sus hijos. sino también relacionado con la materia, porque creo que consideraba algo tedioso el ir a campo con la contingencia o el documentar y contactar con personas con las cuales realmente no tenía como algún nexo como tal, pero realmente al estar ya en contacto con este proyecto, al documentar cosas tan profundas que uno desconoce totalmente el ámbito en el que se desenvuelven, la lucha que están viviendo, los retos y obstáculos que enfrentan, creo que me hizo darme cuenta de que la fotografía documental, el documentar hechos sociales que acontecen a la ciudad, y no solamente a la ciudad, sino a todo México o en todo el mundo, son realmente importantes para que las personas conozcan lo que está pasando y puedan enterarse de qué forma pueden ellos aportar su granito de arena o apoyar simplemente con difundir ese tipo de situaciones que se presentan. Ya que nos abrieron las puertas y nos ayudaron bastante para realizar este proyecto. Esos familiares, esos amigos o esos ciudadanos que actúan como voluntariado, ellos no paran hasta encontrarlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Vega y esta es la sección de foro. El día de hoy tenemos una cápsula donde estaremos analizando la entrevista que se le hizo a Carlos Jacome, que es la relación directa México-China. Esta entrevista fue realizada por 2 profesores de la Facultad de Administración de UABC. Espero la disfruten. Carlos nos platica
platica que desde la década del 2000, el comercio entre México y China se ha incrementado como porcentaje del comercio total de México. Como resultado, China se ha convertido en el socio comercial de México con un mayor superávit comercial. En la economía de México se estableció un modelo econométrico para determinar la relación de causalidad y estimar una función de largo plazo mediante una regresión como de mínimos cuadrados totalmente modificados. Los resultados muestran relaciones de cointegración a largo plazo entre la cuenta corriente, el déficit comercial total entre China y México, el Producto Interno Bruto Real y el tipo de cambio peso-yuan. Asimismo, se obtuvo una relación de causalidad de Granger entre la balanza en cuenta corriente y el Producto Interno Bruto Real de México. Finalmente, la estimación de la ecuación a largo plazo muestra que el Producto Interno Bruto Real muestra una relación negativa con el déficit en la cuenta corriente y una relación positiva con los movimientos del tipo de cambio entre el peso y el yuan. También Carlos nos menciona una fecha muy importante tanto para México como para China, que es noviembre de 1989. Este convenio fomenta la cooperación en terrenos como la agricultura, la medicina, la acupuntura, la pesca, el desarrollo rural, las ciencias naturales, la petroquímica y la química, el desarrollo social y los asuntos técnicos, las telecomunicaciones y las ciencias sociales. En todas estas esferas se corrobora que ambas naciones están dispuestas a desarrollar relaciones de amistad y bien estas también han tenido altibajos. Actualmente continúan los intercambios académicos y se ha intensificado la producción de libros y documentos sobre la región. El gobierno chino confía en que el trabajo académico le brinde asesoramiento a la comprensión de América Latina. Esta evolución es importante porque revela la vinculación entre los estudios de esta región y el gobierno chino. Por supuesto, la política exterior china pondera igualmente otros factores, sin embargo, hay que destacar que para desarrollar relaciones con cualquier región o país es menester fomentar su estudio. Los estudios sobre la RPC son escasos en México. Gran parte de las publicaciones que circulan en el país se refieren a aspectos económicos, en particular a las prácticas comerciales desleales, dejando de un lado el análisis más profundo acerca de la evolución de la economía y la política chinas. Ese desconocimiento explica muchas de las actitudes de actores empresariales y gubernamentales en sus relaciones con China. Por eso los estudios sobre esa nación ayudarían a vislumbrar políticas deseables y posibles para un acercamiento que sea potencialmente más beneficioso para ambos países. También se han dado algunos pasos en esa dirección, aunque limitados, como la oficina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey, en China, o el convenio entre el gobierno de esta última y la Universidad Nacional Autónoma de México. Si el gobierno mexicano desea acercarse con éxito a la República de China, necesita fomentar el conocimiento, además de consultar periódicamente a los especialistas en esta materia. Espero hayan disfrutado de esta cápsula y nos vemos en el siguiente capítulo de Sensor UABC. Continuando con el tema de hoy, la Navidad es una festividad religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús y al mismo tiempo la relacionamos con la historia de Nicolás de Bari, personaje que inspira a la historia de Santa Claus, que en la historia occidental es un hombre que reparte regalos a todo el mundo en su trineo cada 25 de diciembre. Durante esas fechas no puede faltar el pino, al cual se le considera una representación del árbol de la vida. Entre sus elementos podemos encontrar la estrella que representa la estrella de Belén, las esferas como los dones y por último las guirnaldas como la representación de la unión familiar. Después de esa celebración tenemos la celebración de la Nochevieja, que simboliza la última noche del año. Así es esa noche en la que solemos reunirnos con toda nuestra familia y o amigos para recibir el año nuevo. Dentro del calendario gregoriano, el 31 de diciembre es considerado el último día del año. Sin embargo, aquellos países que se rigen por el calendario lunar celebran la Nochevieja mucho después, como a finales de enero e inicios de febrero.
Guerrero. Independientemente de eso, todos tenemos algunas tradiciones que son comunes, como los fuegos artificiales o la cuenta regresiva pública. Pero ahora es momento de pasar a nuestras últimas cápsulas. La primera de la sección Detrás de, y por último otra cápsula especial donde se abordará el skate como deporte con la perspectiva de quienes lo practican. Continúa en Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Meneses y el día de hoy les vamos a presentar una entrevista realizada a la doctora Laura Díaz y al doctor Iván Córdoba, quienes fueron los encargados de realizar el primer Foro Internacional de Investigación Básica y Aplicada de Productos Naturales. Acompáñenos. Yo soy la doctora Laura Díaz Rubio, soy profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Campus Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California, y participé como asistente en el desarrollo de este foro, parte de la coordinación en todo lo que es la logística. Hola, buen día. Mi nombre es Iván Córdoba Guerrero, soy académico de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues tengo, entre otras funciones en la universidad, el ser responsable del Laboratorio de Investigación de Química Medicinal y Productos Naturales en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Dentro de este evento, pues tuve la responsabilidad compartida con la doctora Laura para coordinar a un equipo de trabajo pues, que tenía que ver con estas actividades de este evento internacional. No puedo dejar de mencionar la ayuda tan importante que tuvimos también del académico, el doctor Manuel Castañón, en relación al uso de la plataforma que utilizamos para este evento. Consideramos que en la región realmente es muy poca la difusión que se hace del trabajo del trabajo y investigación con productos naturales. Entonces fue el objetivo el dar a conocer a diferentes instancias, tanto a estudiantes, a investigadores, a docentes, a instancias gubernamentales, a industria en general, el intentar platicarles o hacerles llegar ese mensaje de qué es lo que se hace en productos naturales a nivel local, nacional, internacional, entre otras cosas. Básicamente, como un fragmento importante del objetivo de ese trabajo es que sepan que los productos naturales pueden sustituir a muchos materiales sintéticos que son difíciles de degradar y por lo tanto pues el costo va a ser muy alto, ¿no? Un alto impacto ambiental, es lo que siempre queremos evitar, ¿no? Okay. Yo creo que la mayor dificultad, y si lo podemos llamar así, fue el hecho de a lo mejor la falta de experiencia al realizar un evento de esta magnitud, con tantos o con cierto número de audiencia. Fue por el apoyo que nos brindó nuestra facultad, especialmente con el área de computación del doctor Manuel Castañón, que nos apoyó precisamente en esa parte logística. Lo más importante es la apertura que tuvimos ya con este primer foro, que seguramente nos va a dar cabida, ¿verdad?, a otras versiones y permitir así pues la difusión de lo que queremos, la importancia de los productos naturales en nuestra vida, ¿no? Pueden seguir la página oficial del evento, la página oficial en Facebook, lo van a encontrar como Primer Foro Internacional, Investigación Básica y Aplicada de Productos Naturales. Ahí van a encontrar las grabaciones de los 2 días que tuvimos de sesión, pero también van a encontrar material extra sobre los expositores que tuvimos. Hay que conservar y proteger nuestros ecosistemas que están siendo dañados diariamente, ¿no? Así que pues muchas gracias a todos y estamos para servirles. Agradecemos mucho a los doctores por la entrevista realizada y no olviden seguir sintonizándonos aquí en Sensor UABC. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. O sea, yo sí lo veía como un deporte, pero a la vez como un hobby, y depende de qué tanto como que lo lleves a cabo y lo metas en tu vida,
vas a poder como sobresalir en ello, ¿no? Su esencia es patina, es ve a la calle, conoce gente. A mí el skate me ha abierto las puertas en partes y creo que es algo bien que puedo ir a una parte, no sé, Tijuana, México, ciudad, no sé, X ciudad, y la gente me recibe muy bien porque haces vínculos fuera y gracias al skate. El skate es competitivo cuando obviamente te inscribes a competencias, ¿no? Pero si estás en un parque o si estás en la calle, no compites con nadie más que contigo mismo, pues, o sea, de quererte como que llevar a otro nivel o intentar algo diferente, y aunque te rompas la pues vas a intentar. En cambio, a otros deportes, pues yo también estuve jugando básquetbol y fútbol cuando estaba chiquito, y no me sentía bien presionado, o sea, tener a un entrenador que te esté gritando y sentir la presión de otros compañeros, y dejas eso todo aparte y te vas tú solo a patinar y ya no sientes la presión de nadie y puedes estar a gusto, estás tranquilo y no, pues sí, no tienes que depender de nadie más. Empecé a patinar porque mis dos hermanos también patinaban, y un día mi hermano pues tenía la patineta ahí, me subí y me caí, y ya de ahí dije, no sé, pues me gustó. Y ya después, al principio pues sí, estuvo muy difícil porque mi mamá no me apoyaba, y luego mi hermano me decía cosas bien extrañas, aquí, ay, ¿qué va a decir la gente que andas patinando? Eres mujer y ahí... Y bueno, yo nunca me metí a concursos, pero el primero donde me metí fue una estatal, no sé cómo me metieron ahí porque tenía que haber ido a municipales, y ya de ahí me fui a un nacional y he ido a 3 y he ganado nomás una medalla de bronce. En un futuro no muy lejano me dan ganas de abrir un skate shop y pues ya a tener todo lo que pues patinetas, ropa, bueno, accesorios para las patinetas y todo eso. Los morros dejan de patinar porque no hay tiendas, no hay apoyos, en realidad no hay mucho de dónde agarrar y de dónde elegir. A veces hay que ir a Tijuana, hay que ir a otras partes a recoger equipo o comprar un skate fuera, y eso pues de repente es una traba para uno. O sea, estaba en el hospital y lo que más extrañé era así patinar, la neta. Acá cosas que llegaron y me dijeron, no, que me operaron en marzo, ¿no? A principios de marzo, y me dijeron, no, ya en mayo vas a poder estar bien. Y luego me volvieron a operar. Y me dijeron, no, pues vas a tener que estar un año así sin hacer esfuerzos ni nada. Y dije, Pues fue muy gratificante trabajar en este proyecto, desde el inicio, que fue escoger un tema que no hay tanta literatura o no hay tanta investigación o tanto material mexicano o tijuanense más bien, hasta desarrollarlo, encontrar los recursos, encontrar los colaboradores, hasta el final, ¿no? Verlo materializado en un video. Y la verdad estoy muy contenta por el resultado que se logró entre mis compañeros y yo, porque creo que pudimos reflejar
en unos cuantos minutos la sinceridad de personas que practican este deporte y a los estigmas que se están enfrentando al hacerlo. Por ejemplo, la chica que mencionaba que al inicio nadie lo apoyaba, ni su familia, ni su mamá, ni su hermano, que fue por quien empezó este deporte, que decían, no, es que eres mujer, ¿qué va a decir la gente? Hasta el muchacho que mencionaba el prejuicio con que la gente los ve al verlos sucios, al verlos con la ropa rota. Pero pues ahí la gente no se da cuenta que las personas que patinan están así porque practican ese deporte. Precisamente son cosas a las que se exponen por practicar este deporte. Pero pues en realidad la gente los juzga simplemente por hacer algo que les gusta. Pues mis experiencias con el trabajo y con el proyecto fueron bastante positivas porque fue un proyecto que yo escogí o que yo planeé desde el principio de la clase. Entonces me dio mucho gusto poder llevarlo a cabo, poder realizarlo este semestre y más con el equipo que me tocó trabajar porque todos eran personas súper talentosas y súper trabajadoras, lo cual pues ayudó muchísimo a que el proyecto saliera de la manera en la que salió, la cual pues nos tiene bastante contentos porque fue un trabajo que hicimos a nivel regional cubriendo Tecate y Tijuana. Entonces tal vez fue un poquito complicado conseguir los contactos y poder movernos a los lugares a los que tenemos que movernos para sacar las fotos, pero la verdad es que todo salió muy bien al final. Me gustó mucho explorar esta rama de la fotografía, que es el proyecto documental, ya que a mí la fotografía me gusta muchísimo, pero la verdad no lo he podido llevar a práctica mucho, pero me gustó poder tener la oportunidad este semestre y pues me encantó el resultado que salió. Creo que lo más interesante de la realización de este proyecto fue que lo iniciamos con una idea totalmente diferente a la que obtuvimos como en el producto final. Inicialmente iba por el lado de darle la importancia al skate como un deporte olímpico, como un deporte ya pues oficial, por así decirlo, y al realizarla nos fuimos dando cuenta que a pesar de que ahora tenga como un título más reconocido, los jóvenes que lo practican lo siguen viendo como algo sin una disciplina como tan fija como sería un deporte regular. Fue interesante que a pesar de que lo que obtuvimos de información de estos jóvenes que estudiamos fue totalmente, no lo opuesto, pero fue muy diferente a lo que habíamos establecido en el protocolo de investigación. Entonces fue como una muy grata sorpresa porque el producto creo que me gustó mucho más que lo que pues esperábamos encontrar. Yo considero nuestro proyecto un acercamiento a la cultura del skate en la ciudad de Tecate y Tijuana, donde ha ido incrementando a lo largo del tiempo como un hobby a deporte. Asimismo, podríamos decir que el skate es una práctica de estilo libre para chicos y chicas. Me parece que nuestras fotografías fueron tomadas con el propósito de registrar sus habilidades, trucos, caídas, en los espacios donde ellos podían practicar y hacer libremente este deporte. Ellos nos hablaban con entusiasmo personal sobre su desarrollo profesional en este ámbito del skate y me parece que nuestro objetivo fue logrado como nosotros lo visualizábamos al principio, que era ver la continuidad del skate en estas dos ciudades. Lamentablemente este episodio ha llegado a su fin, pero te recordamos que puedes sintonizarnos la próxima semana, donde te mostraremos otras secciones con nuevo contenido. Recuerda, todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV. Y las repeticiones todos los miércoles a las 10 de la mañana por el mismo canal. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde aparecemos como Censor UABC y donde seguimos detectando el quehacer universitario. De parte de todo el equipo de Ascensor, esperamos que tengas un feliz año nuevo y que cumplas todos los propósitos que te propongas. Esto fue Censor UABC. Hasta la próxima.